Volvemos aquí a otro dato. Estamos ya, como les habíamos prometido, con Carlos Colliola. Él es diputado provincial de Neuquén Federal, del bloque Neuquén Federal. Además, entiendo, están trabajando justamente la constitución formal del espacio del partido político. Vamos a charlar un poco de todo con Carlos, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta aquí, hasta los estudios de 24/7. Carlos, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. El agradecido soy yo de la convocatoria. Bueno, no, gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por la política macro y después vamos de lo general a lo particular, si te parece. 100 días de Javier Milei, ¿cómo analizarías este paso de un presidente liberal, libertario, disruptivo por la presidencia en estos 3 meses? Primero, un absoluto respeto a la voluntad popular. Creo que el presidente Milei ha tenido un respaldo importantísimo. Sí. Es una apreciación personal, creo que una parte de ese respaldo es propia y una parte de ese respaldo es muchos argentinos y argentinas que indudablemente los unió el espanto de lo que había y terminaron referenciándose en el presidente. Si yo no creo que el presidente haya tenido un respaldo ideológico personal de 56%, es más, si querés en números lo circunscribo al 30% que sacó en las PASO y al 30% que sacó en la primera vuelta. Me explico, es decir, creo que eso fue lo que él pudo cautivar y después fue, obviamente, entre las dos opciones, con un gobierno absolutamente desgastado y manchado, obtuvo ese respaldo. Primero eso. Segundo, creo que ha cometido algún desatino en no convocar. Creo que ese respaldo pretendido de esa cantidad de votantes le hizo encarar los primeros momentos de una manera no conciliadora, de una manera no convocante y bueno, objetivamente uno ve los resultados, ¿no? Es decir, creo que ha tenido algunos traspiés en función, me parece, más que de lo que plantea, porque hay algunos resultados que están hoy el riesgo país es el más bajo de los últimos tiempos. Empezaron a haber reservas genuinas en el Banco Central. Desaceleró la inflación. Desaceleró la inflación, ¿no? Creo que, a pesar de que obviamente la aceleró tremendamente al equiparar a terminar con la brecha cambiaria, claro. Pero creo que está teniendo algunos resultados macroeconómicos, pero creo que no hay crecimiento en Argentina sin una convocatoria al diálogo, sin el crecimiento económico indudablemente no depende solamente de las variables macroeconómicas y de establecer un gasto público achicado y déficit cero solamente. Creo que el crecimiento de Argentina debe ser con todos adentro y la convocatoria al diálogo en esto es fundamental. Creo que me parece que ha empezado a entender el mensaje el presidente de la Nación, la convocatoria el 25 de mayo. Entiendo que es un puntapié inicial para encarar esta difícil situación que atraviesa Argentina en un marco de diálogo fundamentalmente entre los principales actores, el presidente de la Nación y los gobernadores. Ahora, justamente, ¿no? ¿Cómo deben encarar los gobernadores y en particular qué lectura haces de estos días de Rolando Figueroa? Yo digo, los gobernadores tienen que relacionarse con la nación de alguna manera y también tienen que hacerse cargo, me parece a mí, de algo que Milei tal vez lleva al extremo, pero es de una crítica constructiva del Estado, ¿no? Yo digo, lo que se hizo con el Estado llegó a un límite, me parece, en excesos, en corrupción, en falta de transparencia. Digo, ahí me parece que los gobernadores alguna concesión le tienen que hacer al presidente de que lo público tiene que empezar a tomar otro carácter, ¿no? No sé si compartís. Absolutamente, es imprescindible. Creo que el que no hace esto no ha leído los resultados electorales. Milei está por eso en la presidencia. Claro. Entonces, creo que este outsider de la política tiene que ver con el fracaso de la política o de lo que en los últimos años se hizo de la política. La política no es mala, es lo que hacemos de la política, indudablemente, ¿no? Creo que el gobernador Figueroa ha dado muestras cabales de haber entendido ese mensaje social. Haber emprolijado y blanqueado el tema de los planes sociales al punto de que más de la mitad aparentemente estaban entregados o eran entregados a población que no los necesitaba. El haber bajado el gasto político de las designaciones políticas, el haber priorizado que en los cargos de poder, en las direcciones, en las subsecretarías, haya personas de planta permanente. En esta situación que hoy salió en los diarios de las auditorías, sea
en las auditorías de las personas que no iban a trabajar, sea en los montos que se pagan. Hoy salió del tema del transporte docente y el escándalo terrible, el sobreprecio. Es decir, esta manera de llevar adelante un gobierno austero me parece que ha dado una muestra cabal de lo que está exigiendo el presidente de la Nación, pero fundamentalmente lo que exige la ciudadanía argentina, ¿no? Sí, sí, de hecho en Neuquén Milei fue votado por el 60% prácticamente, casi sin estructura aquí en la provincia, ¿no? Por eso es que creo que en ese punto me parece que hay un alineamiento de mirar el Estado como... el gobernador Figueroa mira al Estado como, entiendo yo, como un protagonista indispensable. Sí, no es claramente un privatizador ni un liberal, Figueroa, ¿no? Pero sí cree, por supuesto, en la optimización del Estado. Obviamente el gasto público hecho de una manera austera, de una manera transparente, de una manera auditada. Me parece que puede congeniar esta visión de que el Estado no gaste más de lo que recibe, de que el Estado no gaste en cosas superfluas y, por supuesto, evitando todo hecho de corrupción. ¿Qué pensás del conflicto que está hoy en boga, el conflicto docente, ¿no?, de Aten? Bueno, varias cuestiones en este sentido. Creo que las medidas de fuerza que se han adoptado son absolutamente desproporcionadas. Creo que no debemos soslayar esta cuestión. Aten recibió una propuesta, la primera propuesta salarial, y respondió con un paro. Lo que hoy reclama Aten no lo dio. Es decir, mientras estaba abierta la mesa... Ya había paro. Ya había paro. No empezaron las clases con una mesa abierta, con propuestas importantes. Entonces, a ver, eso por un lado. Es decir, ellos reclaman que se les dé lo que ellos no dan. Es decir, ellos han venido teniendo la mesa con hasta casi una conducta, no digo extorsiva, pero sí de presión en función de medidas de fuerza antes de haber cerrado la mesa. Lo segundo, la calidad de la propuesta. Es decir, no hay provincia argentina que tenga una propuesta con IPC, con el respeto a el índice inflacionario. Entonces, se han dado respuestas, hoy lo decían las autoridades, a 10 de los 11 puntos reclamados. Creo que hay una desproporción tremenda, una conducta de fuerza desproporcionada, y creo que tiene que entrar en reflexión, porque aparte estamos inmersos, sin quererlo, en una interna a todas luces evidente, ¿no?, dentro del propio gremio. Creo que el avance de la izquierda en el gremio ha sido estos últimos días muy evidente, y creo que los niños neuquinos están pagando los platos rotos de una interna que no se ha cerrado y de un conflicto de poder dentro del gremio, y eso me parece que es absolutamente pernicioso para la educación pública. Sí, porque en un momento, cuando uno lo escuchaba a Guagliardo, el secretario general a nivel provincial, uno hasta podía apostar que cerraba bien el acuerdo, porque salió Guagliardo públicamente a reconocer que era una propuesta única, o por lo menos interesante. Bueno, dijo cosas positivas de la última propuesta, y después cuando fue a las asambleas se encontró con un revés. Podríamos decir que Guagliardo es uno de los grandes derrotados de este conflicto, cuando uno atiende la interna del sindicato, que no debería ser, yo coincido, de ninguna manera un criterio para decidir la educación por sí o por no de los niños, ¿no? En absoluto, y creo que estamos, vuelvo a decir, los chicos están fundamentalmente sin participación alguna, siendo los principales derrotados de esta situación, indudablemente, porque no tienen escuela. Hay muchos chicos que también en la escuela tienen su único o uno de sus 2 platos de comida. Es decir, hay una situación muy difícil en la escuela pública que indudablemente esta interna sindical no ayuda en absoluto. Bueno, 7 de cada, me recuerdo el dato escuchándote, 7 de cada 10 chicos que van a la escuela pública son pobres. El otro día una universidad privada arrojó ese dato, con lo cual es un paro casi en contra de no solo de los niños y las niñas, sino de los que menos tienen, porque hoy la clase media, media alta, intenta y muchas veces puede pasarse a la educación privada, ¿no? Algo que antes uno pensaba y hasta con culpa, es decir, no me voy a ir de la educación pública. Hoy me parece que esa culpa ya se ha ido diluyendo, porque la educación pública tiene niveles muy bajos hoy. Bueno, si ustedes ponen
a escuchar en los medios de prensa Sí. los spots publicitarios del gremio, el gremio termina, después de 5 minutos de decir cosas, termina diciendo en defensa de la educación pública en la calle y en el aula, pero los otros textos es peleando en la calle por los derechos de los trabajadores, peleando por mejores condiciones, peleando por el salario, peleando por la cosa. Es decir, hay una mirada absolutamente parcializada hacia una cuestión eminentemente salarial y hoy estamos, vuelvo a decir, 10.000 afiliados al gremio sobre 30.000 docentes y asambleas de 2.000 personas. Entonces hoy esas 2.000 personas absolutamente, vuelvo a decir, volcadas a una interna feroz, están definiendo el futuro de la educación neuquina y eso me parece que no es lo que corresponde. Carlos, nos metemos en la legislatura. ¿Cómo está el juego de mayorías y minorías allí en la legislatura? ¿Qué perspectiva le ves de si va a haber o no construcción de, por lo menos de mayorías que acompañen al gobierno de Figueroa o no, o que generen una oposición fuerte frente a Figueroa? Es muy temprano para decirlo. Creo que hasta acá las cuestiones que ha planteado el señor gobernador han sido, la verdad que acompañadas, en primer lugar. Creo yo, para mirar, apuntar hacia ese diálogo, creo que desde una oposición responsable, fundamentalmente de la primer minoría, que es la del partido provincial. Creo que de todas maneras las cosas que se han puesto a debate tienen un grado de responsabilidad en la anterior gestión. Es decir, hemos sancionado la ley de emergencia sanitaria porque era público que teníamos a los hospitales sin analgésicos. Hemos sancionado la emergencia penitenciaria. Todos sabemos que están colapsadas las cárceles, entonces eran cuestiones que venían retrasándose en su tratamiento en las anteriores gestiones y bueno, el gobernador de la provincia se ha puesto estos grandes déficits que tiene la provincia, estas grandes deudas que tiene la provincia con la ciudadanía al hombro y buscando que desde el minuto 1 se puedan empezar a resolver. Entonces, creo que ha habido un grado de madurez, un grado de asumir una responsabilidad que ha hecho que se obtengan los votos necesarios para acompañar estas normas. Así que si esto es lo que va a pasar, vislumbro una convivencia en la que, por supuesto, las distintas ideologías, los distintos partidos políticos harán ver sus ideas, sus intereses, pero que en lo que tenga que ver con que los servicios que presta la provincia de Neuquén funcionen y mejor, me parece que va a haber entendimiento y responsabilidad. Carlos, no quiero dejar afuera de la charla tus dos vos sabés que sos el diputado con mayor cantidad de proyectos presentados, no sé si en la historia de la legislatura neuquina, en un año 300... En la gestión 370 proyectos. 370 en la gestión anterior. No tengo muy presente ese dato porque es realmente llamativo. Te quería preguntar por estos dos últimos proyectos. Uno en contra del robo de cables, o por lo menos de los materiales que son rentables justamente en ese delito, y el otro con la extinción de dominio en contra de la corrupción, básicamente, o por lo menos para recuperar lo que se robaron los corruptos, ¿no? Efectivamente, hoy escuchaba que se había presentado en el Consejo Deliberante de Neuquén un proyecto similar. Nosotros presentamos el día 1 de marzo, al inicio de este periodo legislativo, un proyecto que tiene que ver con que el Estado intervenga en la comercialización de los bienes o elementos no ferrosos, que son los que hoy esa comercialización hacen que haya un mercado para comercializar, sea el bronce, sea el cobre, todas estas cuestiones que hacen, por ejemplo, el robo de cables que tanto mal le hacen a la prestación de servicios, pero no solamente hay un daño hacia la propiedad, un daño hacia los servicios públicos, una sociedad que queda sin servicios telefónicos o de luz o de energía porque se roban cables, y entonces las provincias, por ejemplo, Río Negro ha sancionado los últimos días del año 2023 una ley en este sentido. Entonces creo que tenemos que en la región establecer una normativa en este sentido para que no roben acá o no roben allá y se comercialice acá y entonces sigamos con la dependencia del delito. Y después creo que algo que teníamos que hacer en la provincia de Neuquén, yo en la gestión anterior presenté un proyecto de ética pública y ahora esto de extinción de dominio. Argentina ha suscrito la Convención Mundial contra la Corrupción y en eso tiene que generar normativa que busque hacer desaparecer o menguar los efectos graves que tiene la corrupción en el Estado.
Y una de estas cuestiones es la extinción del dominio de los bienes que han sido obtenidos con fondos de la Comisión de Delitos, fundamentalmente contra la fraude a la administración pública, claro está, pero también están incorporados en este proyecto los de, por ejemplo, comercialización de pornografía, de abuso infantil, Sí. es decir, varios delitos que si han sido el medio para obtención de dinero o de bienes, esos vuelvan al Estado. Muy bien. Carlos Colliola, muchísimas gracias por habernos atendido. ¿De los 300 proyectos te descajonearon algunos o todavía no? Nosotros hemos dicho que vamos a plantear, como siempre hemos dicho, el debate de todas las ideas que hemos presentado. Ya hemos hecho esta nota para que cada comisión empiece su tratamiento o vaya promediando los tratamientos, así que las ideas que hemos presentado las vamos a seguir defendiendo. Diputado Colliola, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de 24/7 Canal de Noticias. El agradecido soy yo, muy amable. Bueno, y con estos últimos minutos yo les quiero actualizar lo que ocurre, antes de cerrar el programa, lo que ocurre con las medidas de fuerza del sindicato docente. Decidió el sindicato docente hoy en asambleas, en particular Aten Capital, que es la asamblea más numerosa justamente, decidió un nuevo paro por 72 horas para la semana que viene. Si uno le agrega el fin de semana largo, la semana que viene no hay clases en ninguno de los días, justamente de lunes a viernes para los chicos y para las chicas. Una mala noticia, por supuesto, para la educación. Hay que ver, todavía falta que esto lo certifiquen los plenarios de Aten o el plenario de Aten en las instancias representativas que tiene el gremio, pero todo indica que esto va a ser así, 72 horas de paro la semana que viene y podría incluso haber cortes de ruta, algo que estuvo en el debate de Aten y que todavía no está tampoco certificado por el plenario. Todo recuerda aquella Semana Santa en la cual el conflicto docente llevó, por ejemplo, al fallecimiento, al asesinato de Fuente Alba. Así que simbólicamente un corte de ruta podría ser, me parece a mí, no deseable para nadie, por supuesto, y además políticamente un capítulo para analizar y que le llevaría cierta tensión, me parece a mí, a la provincia y a la política neuquina, sin nombrar que nos haría perder mucho en términos, por ejemplo, de turismo, porque nadie va a vacacionar a un lugar donde no se puede transitar las rutas. Pero lo cierto es que esta es la realidad. Aten 72 horas de paro para la semana que viene. El gobierno tiene números, 80% de los neuquinos estarían diciéndole que no al paro docente, estarían en contra de esa modalidad de protesta, independientemente de que muchos dicen está bien que los docentes pretendan más, pero la modalidad de paro y de dejar a los chicos y a las chicas de la provincia sin clases está siendo rechazada por prácticamente el 80% de la sociedad neuquina. Algo de lo que hablábamos al principio, el clima de época, lo que está pidiendo la sociedad argentina y por supuesto la neuquina también, y que se vio expresado en la victoria del liberalismo en Argentina, tiene que ver con justamente cambiar algunos patrones de la política tradicional, algunos patrones del empresariado tradicional, prebendario en la mayoría de los casos en los cuales la sociedad lo rechaza, y también patrones del sindicalismo, de las formas de protesta y de la interpretación que hacen los dirigentes sindicales de cómo se canalizan los conflictos y de cómo se construye poder. Eso es lo que también rechazó la gente en las últimas elecciones nacionales. Eso me parece a mí es lo que debería estar leyendo la dirigencia sindical, que sigue apostando a recetas gastadas y que en algunos momentos tienen mejor prensa que en otra, en algunos momentos tienen mayor cariño de la visión social y de la visión del imaginario colectivo, del conjunto, que en otros. Este momento, este clima de época, la verdad es que si hay algo que no está bien visto y no está aprobado por la sociedad, son estos mecanismos de protesta que no hacen más que seguir desgastando, me parece a mí, luchas legítimas que tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, pero que a veces se confunden con política, a veces se confunden con política partidaria, con luchas ideológicas que pretenden trascender justamente el objetivo de los sindicatos, y me parece a mí, por lo menos humildemente, que está el sindicato Aten haciendo una muy mala lectura del momento de la Argentina, del momento de la provincia y de las posibilidades de éxito que está poniendo sobre esta medida de fuerza deslegitimada
a los ojos del 80%, he visto los números, del 80% de la ciudadanía neuquina, que ante la pregunta dijo: no queremos más paros, no queremos que los chicos y las chicas estén sin educación, a pesar de muchas veces apoyar el reclamo de mejores condiciones laborales, por supuesto, para el sector educativo y para los docentes. Así que con ese dato, con esa información que va a dar que hablar en los próximos días y sobre todo la semana que viene, nosotros nos vamos despidiendo de esta emisión de Otro Dato. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, por supuesto, aquí en 24/7, Canal de Noticias, con toda la política neuquina. Gracias por estar allí, como siempre. Avanza el programa de becas para todos los neuquinos. Acompañamos a más de 50 comunidades mapuches. Sumamos a más niños, niñas y adolescentes albergados en los hogares de la provincia. En marzo, habilitamos las inscripciones para los cursos de formación profesional y terminalidad de estudios secundarios. Seguí los avances del programa en www.neuquén.gov.ar/educaneuquén. La educación evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén.